No todos los pueblos aparecen en los mapas. Algunos están ahí solo para quienes deben cruzarlos y no volver a hablar de lo que vieron. Durante 3 semanas, un agente fue asignado a una localidad aislada. Volvió distinto, callado. Lo único que dejó atrás fue un cuaderno con 3 relatos que jamás se atrevió a firmar. Hoy vas a escuchar lo que escribió. No hay registros, no hay testigos, solo quedan sus palabras y las preguntas que siguen sin respuesta. Historia 1. La Casa de la Luz Azul. Fue la primera noche que patrulló solo. Le habían asignado un recorrido simple, bordeando la periferia del pueblo, donde empezaban los campos sin nombre y la vegetación crecía sin control. Había 6 calles, todas sin pavimentar, y al final de la última, una única casa solitaria. Nunca aparecía en los reportes, no figuraba en el croquis de la zona. Pero ahí estaba. De día parecía abandonada. Puertas selladas con cadenas, ventanas cubiertas con tablones cruzados, pero de noche se encendía una luz, siempre a full, siempre desde el segundo piso. No era una luz común, no parpadeaba, no temblaba, no variaba. Era un resplandor denso, como el de una pantalla antigua, algo que parecía pulsar desde dentro del aire. El agente la vio por primera vez desde el cerro, al final de su recorrido. Supuso que era un reflector o alguna batería olvidada. Anotó la dirección y decidió verificarlo. Caminó los últimos metros con la linterna apagada, por precaución. Al acercarse, notó que la temperatura bajaba, solo allí. A menos de 20 metros de la casa, el aire era más frío, más denso, como si la noche no avanzara igual en ese terreno. Tocó la reja, oxidada, no se movía. Pero la cadena que la sujetaba no estaba cerrada, colgada, floja. Entró. No hubo crujidos, no hubo grillos, solo el sonido de sus propias pisadas. Subió los escalones del porche. El primer escalón se partió bajo su peso, como si hubiera estado podrido por dentro. El segundo resistió. La puerta estaba cerrada, pero no trancada, solo apoyada contra el marco. No sacó el arma. No sintió peligro inmediato, solo una incomodidad creciente, como si estuviera a punto de interrumpir algo que no debía. Empujó la puerta. Un chirrido seco le raspó el oído. La casa olía a encierro, pero no a polvo, como si hubiera sido habitada esa misma mañana. El interior era estrecho, pasillos demasiado largos para la fachada, paredes sin cuadros, el suelo cubierto de hojas secas y en fondo una escalera. La luz azul venía desde arriba. No se filtraba por una puerta, sino por las rendijas entre las tablas que cubrían una habitación. Subió, contando los escalones. 13, todos firmes, hasta el último. Frente a la puerta, la luz brillaba con más intensidad. Tocó con los nudillos. Nadie respondió. No había sonidos. Solo esa luz que parecía tener peso. Giró el picaporte. No giró. La puerta estaba sellada, pero la luz salió por debajo. Un haz delgado, como niebla. Y en ese momento un sonido. Un golpe seco del otro lado. Y luego pasos, lentos. Un solo paso, luego otro, luego silencio. El agente retrocedió. Sintió que debía irse, que no debía ver lo que había dentro. Pero también sintió que ya era tarde. Bajó los escalones, sin mirar atrás. Al llegar a la planta baja, escuchó un portazo en el piso de arriba. Fuerte, violento. El tipo de golpe que se da con intención. Salió de la casa. Cerró la puerta, colocó de nuevo la cadena, esta vez asegurándola con un nudo tenso. Al alejarse, no miró hacia atrás, pero en el último paso, antes de la reja, el resplandor azul desapareció, como si nunca hubiera estado. Esa noche no durmió. Al día siguiente, preguntó a uno de los residentes por la casa. El anciano lo miró sin expresión y respondió: «No hay casas después del campo». Mostró el mapa. El anciano negó. «No hay camino, señor, solo tierra». Volvió al lugar al día siguiente, al mediodía. Caminó el mismo sendero. Todo coincidía, excepto por un detalle. Donde la casa había estado, ahora solo había árboles. Ninguna construcción, ningún rastro. Solo un hueco en la vegetación, como si algo hubiera estado allí y se hubiera borrado. Cuando regresó al cuartel, intentó revisar el sistema de GPS de la patrulla. La ruta
estaba intacta, salvo por un punto sin datos, entre las 2:31 y las 2:39. 8 minutos fuera del registro, el mismo tiempo que había pasado dentro de la casa. Esa fue la primera noche en que escribió en el cuaderno. Solo una frase, al pie de la página. No toda luz guía, algunas esperan. Historia 2. La calle que se repetía. A segunda semana comenzó con un aviso informal. Evite la calle Retiro después de la medianoche. Nadie explicó el motivo. Un policial que comentó o fez como un medio sorriso. O tipo de riso que no carrera humor. So una tentativa falla de conter o medo. No mapa, a Rua Retiro era una curva curta, sen saída, con 3 casas abandonadas. No había moradores fixos ni reclamaciones registradas. Mas en ese segundo turno de la semana, o agente la encontró en mitad de la catía, sen procurada. Era medianoche y 12 minutos. La patrulla le llevó hasta una bifurcación que, segundo el GPS, no existía. A izquierda, la rúa central. A derecha, Retiro. La placa era nova, limpa, bien parafusada al poste. La estrada, diferente por resto del vilarejo, estaba pavimentada. Y había postes de luces, todos accesos. Decidió verificar. Era parte del protocolo. Andó de vagar. Los pineos ecoaban sobre el asfalto, como si fueran hidro. No había son de vento, no frío. La patrulla parecía fluctuar. Após algunos metros, la rúa se hizo una curva suave a la izquierda, y allí estaban las 3 casas. Mismo padrón, misma altura, las llanelas apagadas, las puertas fechadas, ningún movimiento. Giró el volante, voltaría al punto anterior, pero al construir esa entaída encontró Retiro de nuevo, la misma bifurcación, la misma poste, la misma entrada. Olgó el reloj 20 minutos, se pasó 30 segundos, tentó otro camino, de esa vez viró a izquierda la bifurcación de la rúa central. Rodó por 4 cuadras. Cuando alcanzó a la esquina siguiente, la estaba. Retiro, tercera vez, lo mismo. Paró el carro, salió, pisónos con cautela el el arca parado. El farol de la viatura, iluminada la primera casa, la corte estaba entreabierta. Llamó por procedimiento, nada, más una vez, nada. La tercera vez, apenas por impulso, nada, avanzó. La madera de la baranda rangía sobre sus pasos. Dentro, descubrió total. Iluminó con la linterna, pared vacía, mesa posta, 3 caderas, 2 platos, un copo. La placa mostraba Turman. Vapor subiendo, Zatenipie. La vida eléctrica lede con un priviendo. Después, la voz en un obseso. La que sin pritón sin conectarse. La ambularca descendió, dejándose en la coiso, ver qué cantos de mutoso en general pregonos en la tierra tóxica. La cubrelat e infierno, haciendo vio que recorrió. Desligó el motor. Espero, desligó el wifi y decidió hasta 0 de 30 antes de que no estén la mente. 4 minutos, lo suficiente, devolvió al comuniol. Observó al curta por la equipiva y por la coesbúboras, y entonces, del espejo retrovisor, percibió que había alguna cosa diferente. Las casas se convirtieron en la esquiva central, que habían usados para poder encontrarte. La torrilla estándar existaz tecla y cumplirá a tu enciments, otra group, de igual la crea. De una mixtura muy grosa, y figurando Bogulan, Philip atrás del izquierdo, casea, sexto, les el de patrigiria, mas se oflotino simio. De nueva, mientras crepejo, se horneamol. O en Pernavox se sentía el bolabón en el café, son tras los heigas sobre portauk. Parece, asiente, en desencantados con la báscula. Entonces, la Dario se corriñó de la melafud, doblar bimi y puntos vamos a emprisonar que como sin contar lo va a pegar algún futuro. O chelo fil clipo del carnaval es para Mateo de las Olivas o pisugnar. Sin trancar, una of my stilos como doctor. Entonces, vino, verdad, más con inalzón. Ya en chatoro tripean. Pavirés en el adegats, vidving bien posizo, no. Mas al llegarla, o ambiente parecía deslocado, o ar más frío. El celoso oscuro a pesar de la previsión clara. Y al lecer de la bola sintió que los sueños comunes, vento, gallos, insectos, habían recogido. La estación era una estructura de concreto rayado, puertas corroídas, trillos enferrujados, pero una de las luces internas estaba acesa, una fluorescente vibrante verdeada, como si hubiese energía donde no debería. Llamó, ninguna respuesta. Entró con cautela, arma no coltre, lanterna en puño. La primera cosa que notó fue el mural de avisos, cubierto con papeles rasgados.
recortes de jornales, formularios de entrada y el centro, una foto. Era él, fardado, pero algo era raro. Cama cerca, en rostro un leve desfoque, como si fuera intrigado en borre así. Pegó la imagen, era reciente. El significado uniforme correspondía al modelo actual y en el canto inferior derecho una data futura, 2 días a frente. Continuó enrancando en la estación, corredores longos, repetitivos. Cada sala parecía idéntica a la anterior. En una de las encontró un radio antiguo, de esas de válvula, emitiendo una grabación continua. Una voz murmuraba algo en otro idioma. Las palabras se entrelazaban, como un lamento, bajo, constante, como si alguien estuviese rezando hostas para el mundo. Giró el dial. La voz paró. Mas en el reflexo del doctor, vio que no estaba su signo. Una silueta actor de él. Viróse con violencia. Nada, volví otra trila. La silueta permanecía, inmóvil, alta, con cabeza curvada. Salió de la sala sin correr, pero con la mente justamente buscando explicaciones. Al censar la entrada de la estación, no había más local, apenas cadera, concreto sólido, suyo, donde antes estaba la silla. Tentó otra sala, otro corredor. Todo igual, a la misma arquitectura se repetía como un laberinto montado para prenderlo. Y entonces comenzó a encontrar placas, no de señalización, placas de identificación, como las que los policías usan en el uniforme, 20 tal vez más, todas sin nombre, todas con el símbolo de la corporación, enfileradas sobre una mesa antigua enferrujada, y sobre ellas papeles con anotaciones, datas, horarios, localizaciones. Todos ellos coinciden con patrullas anteriores en el mismo poblado. Y el estalo fue como una verdad absurda de más para ser leada. Ninguno de los tríos fue Wonkeon, ni Oderobe, ni un quinto. Otros tenían pasado por ahí. El radio gió, la primera vez en horas, y una voz surgió. Identifíquese. Era una voz metálica, formal. Él tentó responder, mas carvir la boca. Nada salió. Ninguna palabra, ningún son. Pegó el caderno de anotaciones. Buscó su nombre en la capa. Estaba en blanco. Las páginas, todas en blanco. Corrió. No importaba la dirección. Corrió hasta que una de las puertas finalmente cedió. Cayó para afuera de la estación Hotlund de la tierra húmeda. Al levantarse, estaba de vuelta a la estrada principal. La patrulla estacionada en el mismo lugar donde había dejado. El painel ahora exhibía la hora. La misma continuidad. Todo muy en uniforme. Tengo que verme con manos. Puedo grilar sobre el arnillo, el portamogue ändå que no converme con nausen eller finuppdraga killar de romper sin novedad. Esta noche, él escribió algo por última vez en Pecerores, tu caderno. Si nadie recuerda tu nombre, 3 patrullas, 3 fragmentos de un lugar. En realidad es solo apenas una sugestión y el esquecimiento le arregla. El quedero preta. El será mí. Bol no van bien la vez. Así. Era Sandri el nombre el coqueo. Esa soy. Todo qué significa. El cómo. Quiero dar ritos de los significa. Mas el caderno permanece. Y cada noche, en algún lugar de la memoria, está escuchando la voz de casa, el eco de los pasajes en la rueda infinita, la pregunta de un radio que nunca han de juzgado. Y en vez, y si querés que tú repetiendo un poblado va al peor, te acuerdas de acuérdate, espera a hoy los relatos de los que fueron llamados a atender emergencias en las estradas donde el tiempo no avance. El GPS desaparece y las sirenas responden. Acá esté todo recusado.